Cordial saludo. Canal Que Lengua, analizando el lenguaje, las relaciones de las palabras para comprender la realidad, lo que pasa. Apenas van 6 meses del mandato de Petro y si algo podemos decir es que trató de organizar un gobierno para todos los colombianos, sin exclusiones ni exclusividades, donde todas las clases tuvieran representación. Aunque desde la orilla opuesta, la terca y caprichosa oposición intransigente se esfuerza en mantener su actitud de enemistad de clase, su mala cara, su distancia frente al mejor modelo de administración que se pensó para Colombia alguna vez. Importa comprender que en Latinoamérica el giro hacia la izquierda es más que un cambio político. Es la oportunidad de superar para siempre el pasado colonial y concretar un nuevo modo de vida más justo y equitativo, más inteligente, más amable con todas las razas que produjeron nuestro mestizaje. Desde la ideología esclavista del periodo colonial nos han quedado algún mohín, un par de gestos y un puñado de frases para expresar con claridad que con ustedes no nos vamos a juntar, nosotros somos más limpios que ustedes y más ricos y más inteligentes. Pasados los primeros 6 meses del cambio, el presidente debe tener claras sus ideas y el pueblo también. Toda esa marejada de conciencia política que puso freno a las pretensiones de los fascistas debe seguir clara y firme, identificando y apoyando a los líderes del cambio político. Si luego de este primer intento de reorganización social y política se le permitiera a la derecha reubicarse en posiciones de poder, utilizarían su vigor para oponerse, obstaculizar y destruir los aportes que le convienen al pueblo. En los 3 años y medio que quedan, todos los sectores populares deben continuar alerta, cuidando, apoyando la estrategia del cambio y coordinando los próximos movimientos para futuras contiendas electorales. Hoy seguiremos con una nota sobre las últimas tendencias culturales que nos ilustra sobre la necesidad del cambio social, económico y político en Colombia. Se titula Desahuciados de la vida. Desde las últimas décadas del siglo pasado, se ha ido imponiendo entre nosotros una nueva manera de interpretar las relaciones afectivas. Me refiero a las nuevas parejas que deciden no tener hijos. Esta decisión se está convirtiendo en tendencia entre las nuevas generaciones. Tomándolo por el lado amable, me atrevo a pensar que mis contemporáneos se están volviendo filósofos. Solo quienes no reflexionan a fondo, los demasiado felices, los ebrios y los adolescentes, se siguen reproduciendo, en ciertos casos, con un fervor que raya en el desorden. Los humanos nos movemos en 2 dimensiones diferentes, la material y la energética. La faceta material nos relaciona con la naturaleza y la animalidad, el hambre, la sed, la enfermedad, y con la sexualidad, la conducta reproductiva. Además, aún desde antes de la pandemia del coronavirus, en las noticias diarias y los informes estadísticos se revelaban circunstancias alarmantes de nuestra vida que no se pueden tomar tan a la ligera. Por ejemplo, el elevado porcentaje de ciudadanos que pierden la razón y la cantidad de suicidios que ocurren o intentan cada día personas adultas agobiadas por los problemas y, sobre todo, jóvenes, adolescentes, niñas y niños que a tan temprana edad se sienten ya deprimidos y angustiados, desahuciados de la vida. Para que una persona determine el suicidio, debe enfrentar circunstancias amargas e insuperables, pesadas y crueles, sin esperanza, nuevas o viejas plagas que acosan y aterran al ser humano. En Colombia, los pobres nunca han tenido esperanzas en la vida. Su misma condición vencida y humillada se consideraba hasta hace poco una orden del cielo, la voluntad sacrosanta del Dios creador del universo. Puros cuentos. Aunque la mayoría de estos casos de suicidio se origina en la falta de recursos, la miseria y el hambre, cuando los informan, los medios de comunicación los atribuyen a causas sentimentales, peleas entre las parejas, tratando de ocultar la responsabilidad de toda la sociedad y del Estado. Algo fuerte ocurre en la mente de la persona que se va a suicidar. Se supone que hay centros de salud y profesionales pendientes de estos casos
las crisis depresivas y los colapsos nerviosos, y hay razones para creer que se interesan por esos pacientes, que los tienen identificados, los atienden y les hacen seguimiento. Sin embargo, uno tiende a pensar que si hubiera en el país instituciones de verdad interesadas en la salud mental de los vecinos, pues los vecinos no se volverían locos. Pensemos en esta pregunta: ¿por qué una persona sana pierde la razón? Porque enfrenta problemas que no puede solucionar con sus recursos: falta de alimentación adecuada, de atención en salud, de vivienda digna, en general por dificultades económicas insuperables. Ahí está el detalle. La producción, la economía y la ideología de las clases altas, con sus guiños exagerados al narcisismo, la discriminación y la autocracia, se consideran la esencia y el norte de la sociedad, y la educación trata de mantener a la conciencia estancada en la admiración hacia los grandes empresarios, los politiqueros de oficio y los líderes espirituales de la aculturación, lo cual perpetúa el conflicto social, porque todos necesitamos trabajar y en el entorno social las únicas fuerzas capaces de organizar a los jóvenes y a los desocupados son los grupos armados y el narcotráfico. El Estado no cuenta con ningún dispositivo de emergencia, ninguna organización o institución capaz de enfrentar las crisis actuales. Los fracasos de los gobiernos reciben la bendición de la Iglesia como si fueran triunfos, dado que, por la forma como les educan la mente a las personas, el dogma cristiano solo sirve para recoger los beneficios de la producción de los trabajadores, y para los jefes lo mejor sería la mansedumbre, la obediencia y la pasividad de las masas. Sin embargo, la pulsión de muerte, el deseo de negarse a participar en la vida, hoy campea entre las habitaciones y las cocinas del vecindario, y así de nada sirven las mentiras oficiales. En la primera potencia mundial, los Estados Unidos, ya murió el sueño americano. Así como en Colombia, el servicio de la salud pública se convirtió en otro negocio de los fascistas, la miseria convierte ciudades en pueblos fantasmas, abundan los homeless durmiendo en las aceras, se hacen famosos en televisión los individuos que sacan su comida de los tarros de basura. Los estudiantes llevan arsenales de guerra a los colegios para masacrar a sus compañeros y profesores, y la misma actitud se multiplica en los vecindarios. En mes y medio del presente año ya han sufrido más de 70 tiroteos en lugares públicos, con su horrible saldo de muertos y heridos. Observando esos datos, uno llega a pensar que los Estados Unidos no están tan unidos y se les aproxima una guerra civil. A eso han llegado creyendo en el positivismo y siguiendo a la tecnocracia. Es necesario que aprendamos a tomar en serio los conceptos de la ciencia holística. La propuesta, que consiste en enfrentar e interpretar la existencia como un todo integrado, se viene mencionando desde la antigüedad en la metafísica de Aristóteles. La holística es una actitud filosófica monista opuesta al dualismo religioso de cuerpo y alma y al reduccionismo de la ciencia occidental. Y la mencionada integración incluye a la esfera luminosa de la conciencia, la burbuja de luz casi invisible que rodea a los seres vivos, el aura. La totalidad holística se refiere a la integración de un cuerpo físico sano y fuerte con una burbuja de conciencia despierta y activa. A la conciencia luminosa hay que identificarla y despertarla, o será inútil como ayuda o herramienta. Hay varias clases de métodos y ejercicios que nos llevan a percibir y activar la conciencia luminosa. Los maestros mexicanos enseñan el arte del ensueño, ejercitar la conciencia hasta hacerla capaz de actuar con voluntad en los sueños. Es la manera más interesante de viajar al otro mundo y volver. En nuestra época, desde 1920, se propuso la filosofía holística como alternativa de conocimiento con la obra de Jan Christian Smuts, estadista, militar, naturalista y filósofo sudafricano, quien fue un personaje importante en las dos guerras mundiales
y en las guerras de los Boers contra el Imperio Británico en Ciudad del Cabo, Johannesburgo y el Transvaal, que también participó en la fundación de la Sociedad de Naciones e impulsó la formación de la Organización de las Naciones Unidas. Como naturalista, estudió las especies vegetales, oponiéndose al ateísmo darwinista, relacionando sus hallazgos con la teoría de la relatividad general y la mecánica cuántica, produciendo los conceptos de autoorganización y autorregulación de los sistemas vivos, el sistema complejo y sus propiedades emergentes, y la teoría del campo sintético, que afirma que en los seres vivos hay alguna cosa que ordena las partes y no es del tipo de la causalidad eficiente, la fuerza vital ni la entelequia de la antigüedad, generando las tesis filosóficas. Primera, la evolución está orientada hacia un fin providencial. Segunda, la existencia humana ha sido deseada, todo en la naturaleza es sagrado desde el átomo. El holismo lógico plantea que para hablar del saber se deben conocer todos los aspectos del mundo, todos los componentes de la realidad. Y nuestra realidad solo se comprende si incluimos el conocimiento de la esfera luminosa de la conciencia y la existencia del punto de encaje, como lo describen los videntes toltecas en la obra de Carlos Castaneda. En las enseñanzas de Confucio y en la sabiduría antigua encontramos bases para la ciencia holística. Por ejemplo, el maestro chino, explicando el concepto de Ren, el hombre ideal, dice: el hombre debe vivir una larga vida porque sólo así desarrolla una visión sin fin. La propuesta subraya que, por el bien de la existencia, ninguna persona debe ser asesinada ni obligada al suicidio. Y la idea de la misión infinita, hoy lo sabemos, apunta al conocimiento trascendental sobre la esfera luminosa de la conciencia. Hasta aquí el capítulo número 12 de ¿Qué lengua? Filosofía y geopolítica latinoamericana con visión holística e indigenista. Reiteramos nuestra primera invitación a consultar con frecuencia el diccionario. Busquen las palabras desconocidas. Muchas gracias, hasta la próxima y felicidades.